Panteras Disidentes y Radio At presentan Ronroneo Disidente, porque no estamos soles. Resistencia, amor, liberación. ¿Qué tal, disidencias de Valdivia, la región de los ríos y de la Universidad Austral de Chile? Soy Lilith Victoria, presidenta de Panteras Disidentes, estudiante de Administración Pública e integrante de la Secretaría de Género y Sexualidades de nuestro campus acá de Valdivia. Estoy acá acompañado por puras bellezas en nuestro estudio. Tenemos aquí nuevos panelistas. Un compañero transmasculino que aprecio harto, Max del Pino, estudiante de Geología. Hola. Muchas gracias por venir a incorporarte aquí a nuestro equipo. Gracias. Y también estamos con Aaron Pineda, es estudiante de Periodismo de nuestra universidad. Militante colísima. Y bueno, también se nos integra acá a nuestro equipo para apoyar en el panel además. Y en la preparación, pauta y todo, porque ahí hay que hacer hartas pegas. Así que quienes también se quieran integrar a nuestro programa, bienvenidos sean. Estamos acá todos los viernes grabando y también ahí dándolo todo durante la semana. Esta semana, de hecho, pudimos estrenar ahí una nueva línea gráfica mostrando títulos ahí, videos ahí de las grabaciones que tuvimos con la alcaldesa, y esta vez subtitulados también para las personas con dificultades auditivas, ¿no? Y esperamos ahí poder seguir haciendo esto todos los programas. Estamos al aire con Claudia, ¿no? ¿Me escuchas? Hola. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, estamos hoy día nos reunimos para conversar acerca de la política de salud trans para personas trans y de género diverso. Es una propuesta que se emanó hace un mes más o menos desde el Ministerio de Salud y que está en un proceso de participación, ¿no? Desde esta fecha hasta fines de abril, fines de este mes. Pueden participar por medio de la página DIPRESE, está publicado, y ahí pueden poner sus apreciaciones si eres una persona trans, si eres una persona no binaria, si eres una persona funcionaria del sistema de salud, puedes ahí contribuir a nuestra primera política, ¿no? Para personas trans de género diverso en cuanto a salud. Y también, por supuesto, ahora vamos a conversar sobre esta propuesta con Claudia Capán, primera persona trans en estudiar en la Universidad Austral de Chile. Estudió obstetricia y ahora está ahí dándolo todo con su doctorado. Está, pero dándolo todo también ahí desde el bloque Salud Trans para Chile para pelear esta misma propuesta, de la cual es firmante, de hecho. Y bueno, Claudia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos, bueno, siempre orgullosos de poder hablar contigo, porque ahora ya tenemos también novedades de cuanto a la última vez conversamos acá en el programa, ¿no? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Y cómo ha sido, bueno, esta propuesta desde el MinSal? Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bien, ¿cómo estás? Hola a todas, todos, todes, por allá por Valdivia. Mari, yo estoy bien, súper bien acá en Santiago. Como dices tú, dándolo todo para que esta política salga adelante. Política de salud trans. Y cuéntanos, Claudia, ¿en qué consiste esta propuesta? ¿Qué líneas de trabajo establece para los politrans que ya existen? ¿Y qué involucramiento también tiene con la atención primaria de salud? Bueno, para entender un poco la política de salud trans, hay que partir de la base desde su inicio, su evolución como motor de la sociedad civil, de personas trans que son activistas académicas, personas que están vinculadas a familiares trans, padres, los cuales un día del año 2020 en adelante empiezan a cuestionarse, entre ellos yo también,
por qué existen policlínicos de salud trans en nuestro país y nadie sabe nada de ello. Me refiero a que el primer policlínico trans se creó en el año 2009 en Talcahuano, y en el mismo año al parecer también hubo uno en el Hospital San Borja Arriarán en Santiago. Entonces, claro, uno escucha esto y dice, pero ¿cómo? Efectivamente habían profesionales médicos que atendían personas trans de forma oculta, dada que muchas personas trans buscábamos asistencia médica. Entonces, mucho de esto dio pie para que se organizaran personas, incluso hay una organización llamada No Red de profesionales que trabajan en el sector público de salud y que han visto nuestras necesidades por décadas de las personas trans. Entonces, todos ellos, de alguna u otra forma, al llegar el año 2020, entre todos nos ponemos a cuestionar al gobierno, a la política pública, decimos por qué ocurre esto, por qué en Valdivia no hay, por qué en Arica no hay, por qué hay gente que se está tratando mediante tratamiento de apoyo, acompañamiento en Talcahuano, por qué en el Hospital Van Buren en Valparaíso se realizan cirugías de reasignación de género, por qué en algunos consultorios se hace acompañamiento, por qué hay esta disgregación de atención en salud a personas trans. Y bueno, quien quedaba mal parado en este análisis desde la sociedad civil era el Ministerio de Salud. Y desde allí surgió la idea de ir a enfrentar esta situación, este vacío, este desorden, y propusimos en el gobierno de Sebastián Piñera trabajar una política que ordene todo esto, una política de salud trans. Yo actualmente soy vocera del bloque de salud trans para Chile junto a Lola Quesada y Leonel Catón y todas personas trans. Un saludo ahí para Lola. Yo creo que tú los ubicas, y llevamos esta situación al ministerio, donde recepción absoluta no tuvimos. Por supuesto, hay un dejo de asombro, de impacto de las autoridades de esa época de decir, bueno, pero esto es increíble, ¿cómo ocurre esto desde el año 2009, que nadie sabe nada? Efectivamente, nadie sabía nada porque nadie conversa ni se tejen redes para entender las cosas que suceden en salud. Y ese es el origen puntual en el año 2000 del surgimiento de la política de salud trans para Chile. Es decir, tenemos un sueño de ordenar todo esto, de otorgar prestaciones, de otorgar las herramientas para que se puedan otorgar prestaciones a nivel de los 3 niveles de salud primario, donde están los consultorios, las postas rurales, donde está el nivel secundario, donde están los policlínicos de atención en los hospitales base, donde están las especialidades, por ejemplo, ITS, UNACES, donde está cardiología, y el nivel terciario, donde está todo lo que es hospitalización. Claro. Donde así se entiende el sistema de salud de Chile, en 3 niveles: primario, secundario y terciario. Entonces, si tú te fijas, eso marca la pauta para decirle al gobierno, bueno, mire, aquí tenemos la información, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay esto? Presentamos catastro, información, bibliografía, y por supuesto no nos entendían. Y la forma de conocernos y entendernos fue acercándonos de a poco al Ministerio de Salud en el gobierno de Sebastián Piñera, y vivimos la transición de esta misma situación al gobierno de Gabriel Boric, donde ya el año 2022 claramente se hizo un anuncio en el Día de la Visibilidad Trans por parte del gobierno de Gabriel Boric, donde ya este tema es de peso. Y la política de salud tiene que ser trabajada entre la sociedad civil. En eso me incluyo, donde están organizaciones trans, personas trans, académicas trans, académicas, personas que apoyan estas iniciativas, sociedad civil en general,
y se nos da la pauta para empezar a establecer mesas de trabajo, la Mesa de Salud Trans, con el Ministerio de Salud en el gobierno de Gabriel Boric. Y fruto de eso, lo que hoy día ya está en consulta pública todo el mes de abril, que es la Política Nacional de Salud Trans. Esto es un borrador que necesita la consulta ciudadana por temas de transparencia para venir a ordenar todo lo que implica otorgar salud a personas trans y género diverso en Chile. Eso es como el preámbulo para entender un poco cómo se llegó a esto. Por supuesto, te digo, Lili, que ha sido ya varios años, ha sido momentos bonitos, momentos malos, momentos de incertidumbre, conflictos, acuerdos, dimes y diretes de repente, pero yo me quedo con la gigantesca oportunidad de recibir la retroalimentación de que aquí había que hacer algo y hay que hacer algo urgente por nuestra comunidad. Es decir, me quedo con los buenos sentimientos, con los aportes que ha hecho el gobierno, con lo que ha hecho las organizaciones, la sociedad civil, y eso ha construido este formato de política que, para entenderlo mejor en administración pública, en política pública, una declaración de principios del gobierno, del Ministerio de Salud, para hacer y otorgar atención de salud trans de calidad. Y eso implica crear policlínicos trans en los lugares donde no los hay, tener normas técnicas que las guíen y un programa de trabajo que sea ejecutable, evaluable y así se le pueda hacer seguimiento y mejorable. Eso. Entonces, ¿eso significa que podríamos ver eventualmente un politrans para Valdivia en caso de aprobarse este plan? Efectivamente, los lineamientos que tiene esta declaración de principio habilitan para que los hospitales o los centros de salud, ya sean públicos o privados, tomen estas referencias basadas en recomendaciones de derechos humanos, evidencia de salud, de la parte clínica, psicológica y de acompañamiento social y transversal a otras ciencias, para que establezcan los lineamientos de sus policlínicos trans, puedan generar expertise en cuanto al personal que se requiere, y una patita que está enganchada a esto es el programa de acompañamiento de la identidad de género, que ya está establecido en hospitales de salud, sí, donde ellos también han abierto camino de la mano del acompañamiento a adolescentes y niñas trans. Sí. Eso sí, desde el programa de acompañamiento igual hemos visto que solamente hay 2 prestaciones, ¿no? El psicólogo, psicóloga y asistencia social. Desde esa atención, igual comúnmente lo que hemos visto es que igual se condiciona, ¿no? La transición de las personas trans en la infancia y en la adolescencia. Es contraproducente, ¿no? Por los principios de despatologización que hoy en día tenemos. Ser trans ya no es una enfermedad, pero aún así, por lo menos acá en el territorio, hemos visto que la dupla igual hace pasar esa vuelta a las personas trans por psiquiatría o por psicólogo para comprobar que son trans. ¿Eso puede corregirse eventualmente con esta política de salud trans? Mira, los lineamientos que gobiernan la política de acompañamiento están basadas en recomendaciones internacionales y acuerdos de expertos, en donde se debe y se debió siempre hacer una política despatologizante. Es una demanda de la sociedad civil. No aceptamos la patologización, no somos personas enfermas. Por lo tanto, los equipos que están trabajando en el programa de acompañamiento no pueden cometer patologizaciones. Ellos lo saben. Ahora, como este programa está en marcha, las duplas tienen por misión garantizar los derechos humanos de las personas trans, y si están haciendo este tipo de cosas tienen que ser de alguna forma hiper justificadas, porque también sabemos que la persona que
que es trans, la comunidad trans, sufre altos niveles de violencia y estigma que pudieran en algún momento todo esto generarte problemas de salud mental, y eso es una realidad. Y entonces en esas situaciones se puede ayudar, acompañar a la persona pidiendo asesoría de médicos especialistas, de psicólogos o de otras personas que requiera la persona para afianzar este proceso afirmativo de la identidad, más no clasificarle dentro de un espectro de enfermedad. Claro. O sea, igual para explicar igual al público y a nuestro panel, como muchas veces lo que pasa es que una persona se presenta como transgénero y no le dan inmediatamente acceso a sus hormonas o a las modificaciones eventualmente que se quiera hacer corporalmente, sino que le hacen pasar por un año la vuelta a psiquiatría o a psicólogo para certificar ahí o descartar que hay otros problemas de salud mental. Entonces, lo que ha sucedido ahí es que muchos profesionales han cometido ese error porque no saben que ser trans ya no está considerado una enfermedad, ya no formamos parte del listado de enfermedades del CIE-11. Entonces, no podemos ahí seguir como haciendo esa derivación porque además retrasa la intervención, ¿no? y la prevalencia del derecho a la identidad de género en estos casos. Podemos recordar, por ejemplo, el caso de Valentín Quesada, compañero trans masculino que se suicidó en Chillán a la espera de una hora psiquiatra. Estaba en su 8º mes de espera a hora psiquiatra y por lo mismo no podía acceder aún a su tratamiento hormonal y finalmente tomó esa decisión porque también estaba viéndose ahí vulnerado por sus compañeros en el colegio. Vemos que es urgente, ¿no? La intervención desde el Estado, el programa de acompañamiento a la identidad de género que ya está implementado en el Hospital Base de Valdivia y en los otros hospitales regionales es un gran pie, un gran avance en línea de ello, pero hay más prestaciones que idealmente deberían darse. El programa de acompañamiento a la identidad de género no es un politrans, no es un policlínico. Entonces ahí hemos estado enfatizando desde las agrupaciones en Valdivia a las autoridades acá locales de que entiendan esa diferencia, porque algunos pensaron desde el gobierno regional, desde la municipalidad, que esto ya estaba solucionado, pero las personas trans tenemos más de 18 años. Tenemos, de hecho, un montón de casos en los que es necesaria la asistencia social, es necesario el acompañamiento psicológico, sí, pero también es necesaria la prestación de hormonas, la fonoaudiología, el tener una matrona. Es necesario tener un equipo de multidisciplinario, ¿no? Que facilite la transición. Y ahí hay hospitales que han levantado su policlínico. Bien dijo ahí Claudia que había uno en el hospital Las Higueras en Talcahuano, hay otro ahí en el San Borja, hay otro en el Van Buren, en el Valparaíso. Hay policlínicos en hartas partes. De hecho hay uno en Puerto Montt, ahí donde se atiende nuestro compañero. Y vemos que en el sur hay pocos, muy pocos policlínicos, ya están colapsados. El hospital de Puerto Montt tiene una lista de espera súper grande. El hospital de Concepción también, y esos eran los más cercanos que hay. Había otro en Osorno que cerró, y eso también refleja la improvisación que hay año a año en estos policlínicos, porque no hay financiamiento asegurado para el próximo año, y eso sucede cada año. Entonces, ¿cómo se hace cargo este plan de política de salud trans para personas de trans y de género no diverso del financiamiento que pueda haber a estos policlínicos? Bueno, eso se gestiona a través de un decreto gubernamental de política pública, ¿cierto? Que lleva financiamiento y que apoya en contratación no solo de profesionales, sino también de insumos médicos, de insumos hormonales, de prestaciones para cirugía, de financiamiento. Es decir, una política pública es aquella que va a venir a solucionar los problemas de las personas que les aquejan y las personas con los problemas que tienen. Y el hecho de que haya solo una política de acompañamiento está establecida porque lo obliga y mandata la ley de identidad de género. Sin embargo, a nivel salud,
La salud es un estado de bienestar global para cada persona, salud sexual y reproductiva, bienestar físico, psicológico. Son muchas áreas para decir que una persona tiene una salud óptima. Por eso es tan complejo el tema de solo acotarse a prestaciones del área psicológica o psiquiátrica. Eso no es salud. La salud es más integral, lleva y conlleva la derivación a muchas otras especialidades. Lo que tú dices, por ejemplo, cuando una persona trans requiere matrona o ginecóloga o ginecólogo, o requiere nutricionista, o requiere kinesiología, o requiere fonoaudiología o terapia ocupacional, oncología, son muchas cosas que son transversales. Por eso el programa de acompañamiento es una cosa, es una política que estaría de alguna u otra forma ligada a la política de salud trans en general. Para entenderlo un poco mejor, originalmente el programa de acompañamiento es una obligación de Chile con la salud de las personas adolescentes trans y niñas trans, mediante un acompañamiento profesional, y que fue anclado en primera instancia por el Ministerio de Desarrollo Social, que después tuvo que trabajar con el Ministerio de Salud para hacer operativo esto a nivel de hospitales y consultorios, para crear una red de derivación. La política de salud trans en general era necesaria porque no existen normas técnicas, no existe un programa que seguir a nivel nacional que hable de forma secuencial y organizada para todos, y tampoco existía esta declaración de principios que es la voluntad política de un gobierno en hacer esta política pública. Entonces faltaban muchas cosas, no es solo crear algo. Y es por eso que se produce esta disgregación a nivel nacional, en que un policlínico cierre, en que en el otro hayan especialistas o se vayan, en que no haya dinero, en que se pierdan las horas, en que no se otorgue la salud de calidad que merece la comunidad trans de nuestro país. Entonces, ahí parte todo. Cuando no hay un ordenamiento, un eje concreto, hay desorden. Y lo que es la salud trans en Chile actual es desorden. Las personas de la comunidad no tienen una lista de espera asegurada, no hay lugares donde derivar concretamente la lista de espera para cirugía o acompañamiento en horas. También es un desorden que la política de salud trans vendría a ordenar de alguna otra forma, con ordenamiento, con financiamiento y con preparación de profesionales, que creo que ese tema no lo abordé, sí, de preparar a las personas para que dejen esa mirada patologizadora en sus formaciones, porque la medicina, si de algo puede hablar, es que en su gran mayoría tiene profesionales que son sesgados por la misma medicina, viendo enfermedad en todo lo que hay y no viendo el contexto social y transversal de la comunidad trans, que generalmente el estigma, la violencia, la discriminación son los grandes causantes de los problemas de salud que aquejan a nuestra comunidad. Entonces hay que hacer ahí un trabajo arduo de financiar, crear programas, orientación técnica, financiar lugares donde se establezcan los policlínicos trans, y lo más importante es que sea de calidad y la formación de profesionales aptos para este trabajo sea la óptima. Yo tengo una pregunta al respecto. No sé si la política de salud viene acompañada con un plan como de regulación. ¿De qué forma pueden ustedes como saber que, hablando a propósito de que hay profesionales que aún están como patologizando, tal vez solo por desconocimiento, a personas que están como en proceso de transición? ¿De qué forma pueden como regular y saber que se está haciendo de forma exitosa como para garantizar la calidad de la propuesta? Claro, ¿cómo se va a evaluar? Claro, si es que viene como ahí con un plan de evaluación. Sí, la política nacional de salud trans debe venir con orientaciones técnicas, con metas y con un programa que sea ejecutable, evaluable y seguible,
y también analizable dentro del punto de vista de quien otorga la salud. Efectivamente, hay malas praxis, malas prácticas que ocurren en salud y de hecho también la política de salud trae un componente ético y de sanciones cuando no se cumplen ciertos mandatos. Por ejemplo, por eso es necesaria partir con una política de declaración de principio, y esta política que hemos trabajado con el gobierno de Chile, con el Ministerio de Salud, viene con los principios claros de interseccionalidad, es decir, respetar a todas las personas según sus diferencias y saber que la discriminación atraviesa capas de la sociedad, viene no patologizante y despatologizante para no patologizar y enfermizar la condición de salud trans, y lo otro es despatologizar para desmantelar prácticas que sean atentatorias contra los derechos humanos y sobre todo el derecho a la salud de las personas trans. Entonces, ¿por qué es necesaria una regulación? Porque esto va a permitir preparar, no, yo digo preparar profesionales, pero también capacitarles y en que no sigan cometiendo las prácticas que les pueden llevar a reclamos por las OIRS, a demandas, a despidos en algún sentido también, desvinculaciones y prácticamente vulneración de derechos humanos. Por eso es necesaria una política de estas características. Y la política de salud de acompañamiento no es de este tipo, es más operativa y solo se enfoca en responder a lo que la Ley de Identidad de Género mandata, en crear una instancia de acompañamientos social y psicológico a las personas adolescentes y menores de edad trans. Y ahí, a propósito también de la pregunta de Max, hace poco supimos el pronunciamiento de Contraloría respecto a la vía clínica del MinSal para el trato y la derivación a personas que quisieran una adecuación corporal por transgenerismo, transvestismo, ahí decía esa vía clínica en el 2010, ¿no? En el año 9 años antes de la Ley de Identidad de Género. O sea, esa vía clínica estaba muy desactualizada, estaba muy al debe respecto a la derivación y al fin y al cabo a la garantía que se daba a las personas trans de ser atendidas. Y esta propuesta de política nacional de salud trans para este mes, ¿viene en reemplazo de la vía clínica o hay que redactar nuevamente a futuro de nuevo esta vía clínica? Porque entiendo que hay un procedimiento del MinSal. Sí, las vías clínicas van a tener que reformularse basadas en los principios que está fundamentada la política de salud trans, es decir, basada en enfoques de derechos humanos, respeto, despatologización, no patologización, interseccionalidad y respeto por las diferencias. Es una política de salud para personas trans y de género diverso. Y en el género diverso se incluyen no binarias, género no conforme y otras manifestaciones de la letra T trans. Sí. Entonces, por supuesto que va a tener que obligar a readecuar, a reformular y no sé si eliminar, pero sí reformular las vías clínicas que existan, porque es lo que el gobierno está trabajando actualmente en forma muy seria, presionados por nosotras, la sociedad civil, presionada por mí, es que tengo que decirlo, presionada por nosotros quienes formamos las organizaciones, los bloques de personas trans y diciéndole, mire, aquí esto no está bien, vámonos a los derechos humanos, veamos la evidencia en salud que dicen los estudios, la atención en salud debe ser afirmativa, debe ser despatologizante, ya sí, tienen toda la razón. Y el ministerio ha estado muy de acuerdo en esto, ¿eh?
Por eso que es importante transparentar que hoy en día hay una muy buena relación con el Ministerio de Salud y esta política viene bien buena para nuestro Chile, para sanear muchas malas prácticas, para ordenar, para, para subsanar el daño y para otorgar salud de la mejor calidad posible a nuestra comunidad. Y ojalá se dé este gesto de reparación histórica, ¿no? Aún así, esperemos, bueno, se promulgue todo esto dentro de este gobierno, pero ¿qué pasaría ante un eventual cambio de administración con este plan? ¿Se podría seguir ejecutando o un próximo gobierno puede llegar y deshacer todo con el codo? Bueno, en el tema de política pública, las leyes son instrumentos que son consensos de las sociedades, de votaciones de representantes de la comunidad en los congresos, en las diputaciones, en los senados, y las políticas públicas son organismos vinculantes para el quehacer de salud en nuestro país. Entonces no obedecen a momentos políticos, obedecen a regulaciones que vienen a traer y a hacer consagrar el derecho a la salud de las personas, en este caso de las personas trans. Por ningún motivo podría un gobierno bloquear un derecho a la salud que está consagrado en una política nacional de salud trans. El movimiento negacionista, ideológico, antiderecho LGTBIQAN+, antitrans, no tendría cabida en esto, porque serían mecanismos regulatorios a nivel de salud. Y esos mecanismos se tienen que cumplir porque son circulares ministeriales. Es decir, yo como trabajador de la salud debo ejecutar lo que mi empleador, mis directrices técnicas me dicen, y si por ejemplo ocurriera en algún sentido en que una persona se niega a cumplir un programa o tiene prejuicios o no desea o no otorga una atención de salud, en el mismo sistema de salud hay mecanismos regulatorios para a esas personas y hay sanciones. Entonces es mejor la voluntad y, por ejemplo, hay leyes como la ley IVE en 3 causales que permite la objeción de conciencia, que creo que también es un mecanismo muy factible para que las personas no se expongan y no se sientan obligadas, pero siempre y cuando el mismo sistema, el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Salud tenga a las personas que reemplacen a esas personas que no quieren hacer ese trabajo. Es decir, ¿Y se podría dar una objeción de conciencia con la atención a personas trans? mira, yo personalmente pienso que se va a dar, porque el tema de las creencias personales y religiosas plasma en nuestra sociedad desde que llegó Pedro de Valdivia a nuestro país. O sea, y acá el hospital base tiene la cruz ahí en todas las salas, colgada ahí al medio. así que el tema religión, Estado laico en Chile hay que ponerlo entre comillas, porque como tú dices, en las zonas como con más conservadoras de nuestro país hay temas que todavía no son temas porque no se ha generado el debate incluso para hablar de la violencia hacia la mujer, por ejemplo, menos de la salud trans. Y me estoy refiriendo a la zona donde yo me crié y muchas otras más en nuestro país, en donde el factor valórico ciega incluso hasta una atención de salud dental, de matrona, de médico. Es decir, podría darse exactamente que un cambio de gobierno de tendencia muy extrema, conservadora, pudiera bloquear estos grandes avances que estamos haciendo para nuestra comunidad. Claro, justamente a propósito ahí de las 3 causales,
En nuestra región solamente hay 12 médicos obstetras que están preparados, capacitados y habilitados, ¿no?, para hacer abortos, por lo cual se dificulta mucho el acceso finalmente a estas 3 causales. Ojalá no pase lo mismo ahí con la salud trans, porque además que van a haber objetores de conciencia que ni siquiera quizás tengan los principios como en contra, ¿no? Sino que simplemente les delata pasar por la capacitación, como sucede con el caso del aborto, y no se certifiquen finalmente. Ahí, bueno, cada persona y cada organización puede jugar su rol ahí para monitorear esto. Ahí, Claudia, agradecerte porque me recordaste hace un tiempo de que a través de la OIRS, de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, podemos dejar una constancia, podemos dejar un reclamo, podemos dejar una sugerencia también de qué prestaciones requerimos, de qué horas nos faltan, de qué vulneraciones hemos recibido también desde la atención de salud. Es ahí una de las instancias donde mayor presión se puede generar para que abran un Politrans para Valdivia luego, y además para que garantice al fin y al cabo la intervención en tu caso, porque la institucionalidad, el hospital base está obligado a responder a cada reclamo, cada escrito que haya en la OIRS, y hemos visto los resultados de inmediato. Apenas conversamos ahí ese día, hace como un mes más o menos, hicimos ya ese lanzamiento de la campaña por el Politrans para Valdivia, y difundimos mucho esto, de que hay que presentar reclamos en la OIR si quieren que avance su caso. Y ayer vimos la histerectomía al fin a uno de nuestros compañeros. Un saludo enorme ahí a Alex Zurita, que al fin lo consiguió después de años de espera. Y esperemos muchos más compañeros lo consigan. Pero en el Hospital Base de Valdivia en estos momentos solamente están operando a trans masculinos. No están haciendo operaciones a trans femeninas. Así que ahí hay hartas cosas que tenemos que pelear, chiquillas. Por favor, las que escuchan este programa, pongan ahí su reclamo. Pongan ahí a constancia de las veces que nos han dejado sin hormonas, que son varias. Y sobre todo mencionan ahí que necesitamos un Politrans para Valdivia. Hoy, y bueno, para ya también cambiar un poco el tema antes que se nos termine el programa, por supuesto enviamos un saludo enorme y nuestro pésame a las familiares, amistades y cercanos de Ariel Millar. Este día 19 de abril se cumple un mes desde que apareció su cuerpo en la costa de Valdivia, en una quebrada de Calfuco. Estuvo desaparecido 3 días tras ir a una cita que contactó por Grindr. Gracias a los esfuerzos de amistades, familiares y amigos, se logró dar con el auto de Ariel y con los actuales imputados, quienes en el momento intentaron darse a la fuga, demostrando su voluntad, su nula voluntad desde un principio de contribuir a la investigación. O sea, ellos querían escapar y así no colaborar con la justicia. Hubo quienes lo asesinaron, pero también hubo quienes ayudaron a ocultar su cuerpo, hubo quienes encubrieron el crimen, y es importante que todas las personas involucradas en su asesinato sean condenadas con el máximo peso de la ley. Es inaceptable que solo le den arresto domiciliario a una de las personas que ayudó a ocultar su cuerpo cuando hubieron más personas. O sea, y más encima se ríen, se jactan en redes sociales de haberlo hecho. Estas personas cometieron el primer crimen de odio del año 2024, acá en Valdivia. Y en este momento hay detenidos, sí, pero no son todos los involucrados. ¿Qué opinas, Claudia, respecto a la ola de violencia contra la diversidad sexual que hemos visto en nuestro país? ¿Y cuál también fue tu experiencia respecto al odio en Valdivia? Qué difícil. Yo condeno abiertamente el crimen de Ariel. Por supuesto, mi profundo desprecio para sus agresores. Me da mucha pena sus entornos familiares de estas personas, porque uno también es el reflejo de quienes te construyeron, de donde tú habitaste, de donde tú vienes. Entonces creo que lamentablemente cuando alguien es homo, lesbo, bi, transfóbico, también lo trae de cuna, de la casa, del entorno, de la escuela, y creo que todas esas personas no hicieron un buen trabajo.
Creo que cuando alguien asesina a otro por orientación sexual o identidad de género, desnuda la bajeza más grande que puede tener un ser humano para pensar que arrebatándole la vida a otro puede obtener algo en la vida misma. O sea, la autodenigración y la denigración propia les va a perseguir de por vida. Por eso que es importante la justicia y por eso es importante el castigo y a la aplicación de las leyes en este caso. Porque Ariel no es menos persona por ser una persona trans o una persona gay o una mujer lesbiana o un chique un bisexual o asexual o no binaria. Nadie es menos persona por expresar su orientación sexual o identidad de género. Entonces, creo que el peso de la ley tiene que caer con todo. Las policías dan garantía de tener la alta tecnología para ubicar delincuentes, para resolver crímenes. Sin embargo, la historia de nuestro país y del mundo nos dice que cuando hay involucrada una persona LGTBIQNB+, generalmente siempre hay algún tipo de sesgo por algo, omisión, por acción o error, lo cual por eso es importante que la sociedad civil de Valdivia y de Chile esté presente monitorizando todo este proceso para hacer presión. Esa es la labor de la sociedad civil, de las organizaciones y los activistas, para estar ahí donde la política pública falla, donde la política de condena a los criminales falla, donde hay sesgo en los juicios y ese es el motor para lograr también más justicia. Respecto a mi experiencia personal, por supuesto que me impacta ahora ver que esto ocurra ya, porque a mí me tocó un periodo muy distinto. Donde en la Universidad Austral había una homo-lesbo-bitransfobia institucional, boicots, arreglines, violencia física, verbal, discriminación en acceso a fiestas, opresión. Y creo que soy de esa época, tal vez mi relación con la ciudad de Valdivia tiene mucho que ver con eso, con el dolor, con el trauma de haber sido violada y agredida física y sexualmente por neonazis, por un grupo de sujetos cobardes que no tuvieron su castigo. A lo mejor lo tuvieron de alguna otra forma simbólicamente el castigo, pero cuando me acerqué a Carabineros a explicarle mi situación, yo no fui comprendida, yo fui omitida y me fui sin justicia. Solo recibí el apoyo, el cuidado, con mi cara destrozada, sin dientes, violada, y por mis amistades LGTBIQANB+ de Valdivia. Ellos me cuidaron, mi familia también me dio mucho cariño y no recibí apoyo de mis profesoras ni profesores de la Universidad Austral. Es más, recibí burlas de mis compañeros y compañeras al ver mis ojos morados cuando yo iba a práctica al hospital de Valdivia, al hospital base. Y es algo que yo, por supuesto, durante mucho tiempo no perdoné, pero sin embargo aprendí a perdonar y a darle otra mirada y transformar todo este episodio, que no solo fue ese, fueron muchas otras cosas. Por eso hablo de violencia institucional, violencia simbólica, social, cultural. Sin embargo, yo transformé todo eso en activismo. 2 años después de esa golpiza y de otras muchas cosas que viví en Valdivia, tantas cosas que viví que lo transformé en una oportunidad de crecimiento. Creo que me di cuenta del valor que tenía yo como persona, me di cuenta que podía ser amada, que podía caminar hacia una transición, me di cuenta que podía luchar contra la adversidad, me dio una oportunidad de experimentar la felicidad
No todo fue tan malo. Sin embargo, no perdí la vida, a pesar de que quedé en muy malas condiciones. Yo no sé si alguna vez conté esto, pero uno de mis agresores me lo encontraba en la calle seguidamente, meses después de lo ocurrido. Era un pobre tipo, dueño de un cibercafé, que me quería pedir disculpas, me escribió por Facebook. La verdad es que me puse en contacto con su familia para denunciarlo. Me pidió perdón, me amenazó también, la familia me pidió disculpas. Sin embargo, yo no necesitaba nada de eso, porque me di cuenta de que gracias a esta vivencia yo podía superarme a mí misma en muchas cosas. Y fue así como luché por titularme, por buscar trabajo, por irme de Valdivia. Me fortalecí internamente, hice muchas redes de apoyo, de amistad, conocí a activistas. Entonces, en mi caso, esa situación se dio vuelta. Entonces, por eso me duele en lo más profundo de mi alma cuando alguien pierde la vida por estas situaciones como la ocurrida en Valdivia. Entonces, las condeno profundamente y condeno también el hecho de que no haya mayor apoyo de la universidad de la persona, en este caso de Ariel, que sostengan más el tema en los medios, que sea una noticia que esté constantemente en vitrina para que estemos reflexionando sobre la importancia de la no homo, lesfobia y transfobia. Me hubiese gustado ver una condena más fuerte contra todos los responsables. Y voy a esperar justicia también como la familia y como las amistades, deseándole siempre lo mejor a la familia de él. Yo lo siento mucho, lamento mucho que hubiese tenido que pasar por eso. Y también quiero personalmente agradecerle que esa experiencia la haya transformado en una lucha para todas las personas que estamos como recién empezando a quitarnos muchas barreras, muchos miedos personales que también muchos son inculcados. Y también yo que en algún momento pensé que transicionar iba a ser algo completamente imposible. De hecho, hasta intenté ahí una lucha más grande por quitarme el pensamiento de transicionar. Y de verdad agradezco muchísimo esta lucha que ahora, si eventualmente se aprueba la política de salud, sería una ayuda para muchas personas que somos pollitos recién y no hay mucha información al respecto. A mí me costó muchísimo encontrar algo de información para poder recién empezar por mi propia cuenta, armarme camino. Y ahora por eso también estoy acá, porque me gustaría también aportar de cierta forma a las personas que están sin información. No hay mucha información de pares. Siempre hay personas que quizás ni siquiera pertenecen a la comunidad, que intentan como entender las vivencias o la experiencia que podríamos tener más a futuro, pero no la han vivido. Entonces, Claudia, tu experiencia y que la cuentes abiertamente y la transformes en una lucha, yo lo encuentro algo realmente admirable y lo agradezco de todo corazón. Sí, abriste muchas puertas, Claudia, eres la primera persona trans en haber estudiado acá y eso sin duda tuvo consecuencias. Hoy en día la Facultad de Medicina, en su carrera de obstetricia, es la carrera con más personas de la diversidad sexual en la universidad, es la carrera con más personas trans. Eso sin duda tiene que ver con el trabajo que impulsaste, ¿no? Y si hoy en día estamos parados acá, ahí haciendo el programa, es porque tú entraste ahí acá hace 20 años ya, más o menos, y lo diste todo. Ahí, bueno, hemos tenido una pugna con la universidad, tú sabes, del caso que tuvimos con la credencial universitaria, fue una pelea enorme,
pero ahora al fin la tenemos acá. No sé si la ves, pero es, bueno, con mi foto, con mi nombre. Ahí vaya, a ver, ahí se ve. No la veo. Ahí está. Ahí se ve. Miau. Bueno, y No, no. dale. Veo un logo, pero si ese es el logo está bonito. Sí, es un hito, porque se peleó harto por esto y se logró. Y eso es gracias a que también hicimos el contraste, ¿no? De cómo fue tu experiencia y cómo ha sido la experiencia actual en nuestra universidad. No hay muchos avances, sin duda, eso estamos de acuerdo, pero tenemos ahí de a poco granitos de arena que nos han permitido hacer un reloj, ¿no? Y ponerle tiempo a esto, ponerle tiempo a este proceso, ponerle benzina, ¿no? Al auto y esperamos ahí podamos anunciar más cosas desde la universidad para proteger a la comunidad trans, para presentar una reparación histórica, porque Sí, pues. casos como el nuestro, que hemos sido agredidas dentro y fuera de la universidad, hay muchos. Hay muchos. Y bueno, el otro día expuse ante el Consejo de Facultad, el Consejo Superior Académico de Facultad de mi facultad, de la redundancia. Y, y también, bueno, te nombré y pudimos hablar ahí de la deuda histórica que tiene nuestra universidad. Espero que podamos repetir esa instancia con otros consejos, con otras facultades, para ahí ir viendo qué pueden hacer desde sus carreras, desde sus Sí, facultades, por la comunidad trans. O sea, tampoco esperen que la universidad se mueva, partan por casa, ¿no? Y espero exacto. ahí, desde FASEA, cumplan la promesa que nos hicieron de hacer el optativo de género, que solo está para administración pública, para todas las carreras. Así podemos tener ahí un primer paso para que conversemos todas las carreras sobre salud trans, sobre no discriminación y sobre la violencia de género y cómo combatirla. Claudia, muchas gracias por tu activismo, por tu historia, por tu disponibilidad siempre para hablar con nosotros aquí en nuestro programa. Te queremos Bueno, mucho, te apreciamos muchísimo, así que encantadas ahí de poder conversar contigo cada vez que resulte, ¿no? sí, yo lo único que quisiera pedirles es que nunca pierdan la fuerza de voluntad, la organización, que tengan activismo permanente, que los renueven también, que surjan más células de organización, ojalá en toda la universidad, que sea un trabajo permanente, histórico, que estemos después de 30 años hablando de que hay activismo en la Universidad Austral, que se lograron cambios, que no triunfa la homo, la lesbo, bi, transfobia, que no triunfa en ninguna parte, ni en la academia, ni en el institucional, ni a nivel hospitalario, que hablemos de no más asesinatos a nuestra comunidad y nuestras personas LGTBI, QANB más, y decirles que todas las personas que escuchen esta entrevista, de que me siento profundamente agradecida de la vida que he tenido. Me hubiese gustado no haber vivido cosas tristes, y que en el fondo de mi corazón yo he perdonado muchas cosas de personas de Valdivia, de instituciones y de personas con nombre y apellido. Quiero que decirles que ahora en la etapa que me encuentro de mi vida, estoy cumpliendo un sueño de estudiar un doctorado en políticas públicas. Voy a aportar a mi país, a mi gente, desde los espacios donde pueda entregar, y que me gustaría que todas aquellas personas que en algún momento fueron homo, lesbos, bitransfóbicos tengan la oportunidad de cambiar, de hacer la diferencia con sus hijos, sus nietos, con sus amistades, con las personas con las que trabajan, que no patologicen a toda la gente que conocí en el área de salud en Valdivia, no cometan esos errores. Vamos hacia un mundo más libre, más inclusivo, más diverso, y sintonicemos para allá.
Y también para todas las personas que escuchen este programa les pido que si tienen alguna valoración, alguna opinión, alguna crítica para esta nueva política de salud trans que estamos trabajando con el Ministerio de Salud desde el bloque Salud Trans, ingrese a la página del Ministerio de Salud en el área de Viprese y ahí va a estar el borrador para que hagan sus comentarios con las palabras que quieran, con las formas que quieran y para que entre todos hagamos transparente este proceso. Miau, Y por supuesto, un abrazo a Panteras Disidentes por siempre considerarme para lo que necesiten. Miau, ante todo, ahí Claudia siempre dando cara. Muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias también a nuestro estudio en Ronroneo aquí en la Radio Watch. Siempre nos han tenido un espacio, somos el único programa radial de la diversidad sexual acá en la región de Los Ríos, así que estamos muy felices de poder seguir adelante con una cuarta temporada, ya 4 años dando cara, así que estamos aquí transmitiendo para las disidencias de la región de Los Ríos y de Valdivia y por supuesto de la Universidad Austral de Chile. Soy Lilith Victoria, presidenta de Panteras Disidentes e integrante de la Secretaría de Género y Sexualidades y estuve acá acompañada por... Max del Pino, actual estudiante de Geología de la Universidad Austral. Wow. Y también Bien, por... muy bien. Aarón Pineda, estudiante de periodismo, migrante. Vamos, ahí vamos a hablar un día de Latinoamérica, que están pasando hartas cositas. Así que nos vemos en un próximo programa. Los viernes a las 20 horas pueden vernos por las señales de Radio Watch. Por favor, suscríbanse, denle manito arriba y... Ante todo, difundan los reels que vamos a estar publicando con las entrevistas porque me toma mucho tiempo subtitularlas. Así que lo damos todo ahí en esta cuarta temporada. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Claudia. Estás escuchando Ronroneo Disidente, porque no estamos soles. Resistencia, amor y liberación en la 90.1 FM Radio Watch.